Qué gusto, hermanos, qué gusto verles nuevamente. Gracias a Dios que estamos aquí. Y hoy, hermanos, pues iniciamos nuevamente, hermanos. Y hoy iniciamos el tercer tema de esta serie de 5 temas urgentes que se deben de predicar en estos tiempos. Ya hemos visto los 2 primeros, que es todo lo que tienes que saber acerca del infierno. Real, hermanos, real. Y el otro tema, hermanos, que es el cielo, la contraparte, la promesa, la bendición que esperan para todos los que son de Cristo. Amén. Pues hoy, hermanos, como les dije el domingo anterior, vamos a conocer el mayor enemigo del hombre. Inmediatamente, cuando hablamos del mayor enemigo del hombre, pues se nos vienen a la mente personas, ¿verdad? Personas que en la historia han sido bastante malos, que han cometido crímenes atroces incluso a la humanidad. Y también, hermanos, como queremos o tratamos de ser espirituales, pues cuando hablamos de enemigos inmediatamente se nos viene un ser a la mente, ¿verdad? Como el mayor enemigo del hombre, que es pues Satanás, ¿verdad? Ahora, pues no están tan equivocados, pero no es el mayor enemigo del hombre. Y como ya pudieron ver en la pantalla de atrás, me supongo que ya están deliberando a qué enemigo vamos a conocer en esta mañana. Y pues sí, hermanos, precisamente como dice allá atrás, en Romanos capítulo 5, versículo 12, precisamente, hermanos, nos dice cuál es el mayor enemigo del hombre. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y se dan cuenta? Y no dice que fue por Satanás, ¿verdad? Por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este pasaje, hermanos, nos abre el entendimiento hacia dónde vamos en esta enseñanza. La gravedad, hermanos, del pecado. La seriedad del pecado. El pecado es, hermanos, el mayor enemigo del hombre. Y aquí estamos viendo que el pecado no es que Satanás lo haya introducido al mundo, porque ya vimos que la Biblia dice que no. Pero Satanás sí tiene mucho que ver. Pero, hermanos, la Biblia muestra que nosotros somos los que pecamos por voluntad propia. Y si nosotros, hermanos, nos hacemos unas preguntas, encontraremos respuestas en la Biblia. Y las preguntas que hoy yo quisiera hacer es en algo general, y dicen las preguntas lo siguiente: ¿cómo sería el mundo, hermanos, si no hubiera guerras, ni homicidios, ni robos, ni pleitos familiares? ¿Cómo sería si todos los hombres, hermanos, fueran perfectos como lo fue Adán antes de pecar? ¿No sería un lugar hermoso, un lugar magnífico? Pero al comparar nuestro mundo pecaminoso con un mundo sin pecado, se nos da una idea, hermanos, de cómo es el pecado. Y es fundamental, hermanos, que en esta mañana entiendas la seriedad del pecado. Pero para conocerlo, hermanos, tenemos que entender a qué nos enfrentamos. La mayor ventaja que podríamos tener, hermanos, en una guerra contra el pecado, pues es conocer al enemigo, ¿cierto? Porque vas a conocer qué es lo que pretende, qué es lo que hace, cuáles son sus consecuencias, pero sobre todo, hermanos, vas a conocer sus debilidades. Y por ahí tenemos la ventaja para vencer. Ahora, el pecado se puede definir de la siguiente manera: cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción u omisión o cualquier deseo contrario al carácter de Dios es pecado.
Y la palabra pecado, hermanos, se refiere a toda rebeldía y desobediencia y corrupción espiritual del alma, porque es lo opuesto del carácter de Dios. Ahora, vamos a ver, hermanos, la palabra de Dios define el pecado de varias maneras a la luz de la Biblia. Y aquí podemos ver, hermanos, en la pantalla, no tienen que buscarlo, pero si quieren lo pueden apuntar. En Romanos, capítulo 14, versículo 23, nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Santiago 4:17 nos dice que y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Pero el pasaje que más nos interesa, hermanos, es en Primera de Juan 3:4, que dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Y ahí, hermanos, sí quiero que me acompañen y busquemos la primera carta de Juan, capítulo 3. Y vamos a dar lectura precisamente a ese pasaje. Porque dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia, hermanos, afirma que el pecado es infracción de la ley. El quebrantamiento de la ley de Dios, hermanos, es la ley. En otras palabras, hermanos, pecado se define como errar en el blanco. Y para entender las enseñanzas de la Biblia acerca de la correcta conversión, de la justificación, de la santificación, del verdadero arrepentimiento y del perdón, es necesario, hermanos, tener conocimiento del pecado. ¿Y por qué? Simple y sencillamente, hermanos, porque debido al pecado y su nulo conocimiento, en su seriedad, en su profundidad, se minimiza siempre el pecado. Y a lo largo del tiempo siempre ha sido así. Y nosotros, hermanos, por estar en la época actual, todavía, hermanos, estamos en más riesgo de minimizar nuestros pecados, porque es una realidad y todos y cada uno de nosotros, hermanos, todos los días estamos tratando de minimizar los pecados que cometemos. Ahora, hermanos, estas enseñanzas, esta serie de 5 temas, tienes que haber tu entendimiento para recibirlo y dejar a un lado el conocimiento que aparentemente tenías, primeramente de lo que era el infierno, después del cielo y ahora, hermanos, del pecado. ¿Y por qué es tan fundamental entender la doctrina del pecado? Primeramente, hermanos, porque el pecado es el que te condena al infierno. Primer tema. Y segundo, hermanos, porque el pecado te impide entrar en el cielo. ¿Entiendes la seriedad del asunto? Lo fundamental de que de aquí salgas, hermano, con tu entendimiento renovado acerca de lo que es el pecado y las consecuencias que ello trae a tu vida. Y no solamente a tu vida, sino a todos los que te rodean. A los que dices amar, tu pecado también les afecta. Obviamente tú eres el principal afectado, pero por ello, hermanos, también los que más amas alcanzan consecuencias por nuestra culpa. Y es importante que entendamos, hermanos, y ya dejémonos, hermanos, de esas fantasías infantiles, dejémonos de esos pensamientos impíos y paganos que se han predicado por todo el tiempo, y aún en las iglesias cristianas se enseña erróneamente una frase muy trillada y muy mal entendida y por supuesto muy mal aplicada, que Dios ama al pecador. O sea, Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. ¿Estás seguro de eso, no?
Te voy a decir con un solo pasaje que es mentira. Dios no ama al pecado. Juan 3, 36. Evangelio de Juan, no la primera carta. Vayamos, hermanos, a buscar el Evangelio de Juan y busquemos el capítulo 3, pero busquemos el versículo 36 y vean, hermanos, lo que dice aquí al respecto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí, hermanos, con un simple pasaje, hermanos, se derriba ese argumento que por tantas veces, hermanos, hemos escuchado y vivimos de una manera engañada, y este pensamiento tan conveniente, ¿verdad?, impide que tengamos una vida en santificación real. ¿Por qué? Porque a pesar de mis pecados, pues Dios me ama. Ahora, hermanos, pues sí, hermanos, Dios nos ama, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas, sin embargo, hermanos, este pasaje nos dice que el pecador que no se arrepiente, la ira de Dios está sobre él. Y si una persona, hermano, no se arrepiente, pues Dios no lo ama, ¿verdad? Porque la ira de Dios más bien está sobre esa persona. Y eso es lo que tenemos que aprender. Hermanos, necesitamos entender que no podemos minimizar el pecado. Es difícil convencer a las personas de esta realidad y de la seriedad del quebrantamiento de la ley de Dios. Hermanos, pues seamos honestos. Si a nadie le preocupa el pecado, ¿para qué entonces van a buscar un Salvador? ¿Para qué entonces van a buscar el perdón y la remisión de sus pecados si no creemos en la seriedad del pecado? Por la ignorancia de las personas, hermanos, acerca del pecado, Dios hace que las personas que Él llama a su presencia tomen conciencia acerca del pecado. Y hoy, hermano, déjame te digo que ha sucedido algo sobrenatural en tu vida y tal vez no te diste cuenta. Y se los voy a decir, ¿verdad? Porque pues no quiero que lo tomen así como que es pura casualidad que estés aquí. No, hermano, las casualidades no existen. Tú estás aquí porque el Señor te llamó y porque a partir de hoy quiere que tomes conciencia de lo que es el pecado, porque te quiere evitar una vida de tragedias que contraen el pecado. Por eso necesitamos, hermanos, entender lo que es el pecado. Ahora, ¿todos hemos pecado? Amén, por supuesto que sí. Y lo dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Ahora, debido a eso, hay una realidad escalofriante para los que continúan pecando sin arrepentirse, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que, hermanos, la intención también de esa enseñanza es que tú tengas conocimiento del pecado, pero también que te equipes cuando tengas que compartir el Evangelio y se toquen estos temas acerca del cielo, acerca del infierno y por supuesto del pecado, porque el propósito del evangelismo, hermanos, es llevar a la persona al arrepentimiento genuino, que reconozca delante de Jesús que es un pecador y que necesita perdón y remisión de pecados. Por eso tenemos que aprender, hermanos, lo que se debe de saber acerca del pecado y qué es el pecado y las consecuencias que ello trae, para que tú lo puedas compartir con las demás personas. Así que el Señor hoy te llamó porque primero quiere hacer esto en tu vida, para que después tú hagas eso en la vida de los demás. Así que, ¿quién está aquí por casualidad? Nadie, hermanos. El Señor obró en tu vida y puso a las personas, abrió las puertas para que hoy tú estés aquí. Gracias a Dios, amén. Así que eso es una realidad. Y desde aquí, hermanos, ya estás viendo obrar al Señor en tu vida.
y te quiere bendecir abriendo tu entendimiento del pecado. Por lo tanto, hermanos, hermanas, entender el pecado es importante, ya que la vida sin arrepentimiento del pecado termina en muerte, termina en tragedia. El perdón de Dios y una vida transformada de superación del pecado lleva a la salvación, todo lo contrario. Y para entenderlo, primero, hermano, tenemos que conocer el origen del pecado. Amén. ¿Por qué hay pecado? ¿Qué está haciendo aquí el pecado? O sea, ¿por qué Dios tanto problema con el pecado? Y por ahí una vez leí redes sociales de una página que están arduamente trabajando para ensalzar al hombre y quitar la autoridad a la Biblia. Y hacen preguntas como: ¿por qué a Dios le interesa qué hago con mi cuerpo? ¿Por qué a Dios le interesa con quién me acuesto? Preguntas para llamar la atención de la juventud. Porque yo sé, hermana, que muchas veces nos hemos hecho esas preguntas. Bueno, ¿por qué a Dios le interesa tanto que yo no peque? ¿Por qué a Dios tanto problema con quien yo decida acostarme? ¿Es mi cuerpo, cierto o no? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, con mi vida lo que yo quiera. Mas sin embargo, hermanos, pues la Biblia te dice que cuando el Señor te llama y te da un Salvador en el nombre de Cristo, te está diciendo, hermano, que ahora tu cuerpo le pertenece a Él. Porque tu cuerpo ahora se convierte en templo del Espíritu Santo. Y Él no va a permitir que su cuerpo sea corrompido por esas cosas. Por eso es necesario que entendamos la importancia del pecado, hermanos. El pecado, el mayor enemigo del hombre. Ahora, el origen del pecado, hermanos, pues ustedes me hicieron favor de acompañarme. El origen del pecado lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 8. El relato de este origen, hermanos, pues tiene que ver con algo que hizo un hombre. Y es importante que entendamos, porque siempre también viene la frase trillada, ¿verdad? Para justificarnos. Ay, pues es que el diablo, y es que el diablo, y el diablo. Pues sí, hermanos, el diablo ahí está. Pero el diablo, hermanos, no te obliga, ni te ha obligado jamás a pecar. Lo que hace el diablo es precisamente lo que hizo con Eva. Te presenta el pecado de una manera, hermanos, como dice la Biblia aquí en Génesis. Y vio la mujer, versículo 6, que el árbol para comer era bueno, que era agradable a los ojos y codiciable. Hermanos, el pecado siempre viene disfrazado de estas tres fases. Te lo presenta de esa manera. Pero, hermanos, tenemos que entender, antes de que el pecado entrara en el mundo, el hombre era puro y santo, como Adán. Vivía una vida muy feliz y estaba contento con todo. Él llevaba la imagen de su creador. Adán, hermanos, no sabía nada de la culpa ni de la muerte. Este hombre estaba libre de toda condenación y gozaba de comunión perfecta con Dios. Pero después llegó Satanás y entabló una conversación con su esposa, con Eva. Y Satanás la engañó. Así trabaja Satanás. Satanás te engaña, pero no te obliga a pecar. Es como si tuviéramos una bandeja de frutas muy deliciosas, perfectas, pero cada de esta fruta tiene el nombre de un pecado. Satanás lo que hace, hermanos, es ponértelo así, y tú decides qué fruto tomar, porque le fue prohibido, hermanos, obligar al hombre a pecar. Nosotros pecamos deliberadamente porque queremos, y ese es el problema. Aquí estamos viendo, hermanos, precisamente lo que pasó con Eva. Satanás no la obligó a comer del árbol, ¿sí? No le agarró de la mano y dijo, come, come. No, hermanos.
solamente le dijo, no, eso es mentira. Lo que te dice Dios es mentira. Lo que aprendes en la iglesia cada domingo es mentira. Tú vas a la iglesia a que te laven el cerebro. ¿No es el pensamiento de muchos? ¿No es la palabra que nos dicen muy a menudo? Es Satanás, hermanos, engañándote. Mira, mejor yo te presento otra evidencia, la ciencia. Ve, hermano, aquí está como la verdadera razón de las cosas. Y empiezan ahí a generar un conflicto mental en cada uno de nosotros diciendo, bueno, ¿y si esta religión tiene la razón? ¿Y si esta filosofía tiene la razón? He perdido todo el tiempo mi vida en la iglesia. ¿Estás seguro? Y aquí es como trabaja Satanás, porque te empieza a presentar otras cosas como más atractivas, dándote enseñanzas donde tú vas a alcanzar sabiduría que no tienen los demás, como todas esas filosofías orientales, ¿verdad?, que son las que más engañan y ensanchan a la gente que no está preparada. Y ya vimos un tema acerca de eso, hermanos. Muchas doctrinas orientales, esas son brujería, son hechicería moderna, y te enganchas con eso y te pasa lo que hay, ¿verdad? Y ese es el problema, porque Romanos 5:12 precisamente nos dice que precisamente por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, la naturaleza, hermanos, del hombre fue cambiada a partir de ese momento. Increíble es, hermanos, si ya leíste Génesis 1, vemos que el Señor hizo la creación en 6 días, amén. Y después de cada día de lo que Dios había creado, viene con una frase. Y vio Dios lo que hizo y era bueno, amén. Y lo dice, hermanos, cuando terminó todo en el 1, versículo 36, donde termina el capítulo 1, precisamente, perdón, 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho en 6 días, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El sexto día, hermanos, terminó la obra, y creó al hombre, y dijo el Señor, todo lo que hice fue bueno. Pero, hermanos, después del pecado, cambió ese calificativo. Ahora, hermanos, Dios tuvo que decirle al hombre, por cuanto todos pecaron, por culpa tuya, estarán destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y tú dirás, y es cierto, si tienes, y es una pregunta legítima, pero si Adán fue el que pecó, ¿por qué yo tengo que pagar por él? ¿No te lo has preguntado? Por supuesto que sí. Y está bien, hermano, no has pecado. Es una pregunta legítima. Bueno, para poder entender, hermanos, por qué el pecado de Adán me afecta, pues tenemos que conocer las consecuencias de lo que hizo Adán. Su pecado. Vamos a conocer, hermanos, el pecado de Adán. Y vamos a conocer el pecado que a nosotros nos destituye de la gloria de Dios. Así que nuestros pecados nos destituyen de la gloria de Dios, pero tenemos que entender el origen y el pecado de Adán. Hermanos, ser un pecador no depende de la clase o el tamaño de los pecados cometidos. Por ejemplo, un hombre puede robar una manzana, porque siempre creemos que el fruto prohibido es una manzana, ¿verdad? La Biblia no dice qué fruto es, pero bueno. Un hombre puede robar una manzana y otro hombre puede robar 1,000 pesos. Delante de Dios, los dos son culpables. No por robar una cosa grande o pequeña, sino porque robaron. Y es aquí donde a veces entra nuestra conveniencia. Ay, es que el Señor no me puede castigar por algo tan pequeño. Hermanos, la Biblia dice, no robarás. Y no habla de dimensiones ni de tamaños. Simple y sencillamente dice, no robarás. Y también, hermanos, cuando Dios nos dice una cosa y hacemos otra, es pecado.
Porque estos pecados, hermanos, sean chicos o grandes, según tu opinión, el pecado, hermanos, es lo que nos aparta y nos separa de Dios. Porque lo que nos separa de Dios es el hecho de que fuimos desobedientes. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobedecer a Dios. Y no nos debemos de engañar, pensando que los pecados nuestros no son tan malos como los de otras personas. Por tanto, aunque nuestro pecado parezca muy pequeño, será suficiente para apartarnos de nuestro Dios. El pecado de Adán, hermanos, y Eva, cuando comieron del fruto prohibido, no parece importante en comparación con los pecados y crímenes que se cometen tan graves en la actualidad, ¿o sí? Porque hemos hecho esa pregunta. ¿A poco nada más por comer ese árbol tanto problema? Es que no fue en sí, hermanos, lo que hizo Adán o Eva, solamente el comer algo prohibido, sino que el pecado de Adán fue la desobediencia. Y también, hermanos, tenemos que entender que esa desobediencia pues trajo consecuencias, porque su pecado bastó para separarlos de Dios y traer sobre ellos y sobre toda su descendencia la condenación eterna. Ahora, entonces, pastor, ¿cuál es el pecado de Adán? Primero, un solo pecado, hermanos, destruyó la pureza, la perfección, la santidad, la comunión y la vida del hombre. Un solo pecado. Pastor, es que pues yo nada más soy así, pero esa persona, ve cuántos pecados hace, hermanos. Es lo mismo delante de Dios. Obviamente el Señor es justo, amén, y el Señor da en retribución conforme a las obras de cada uno. Por supuesto que sí, pero delante de Dios de todas maneras eres culpable, y el Señor también va a ejecutar el juicio pertinente. Pero fíjense, hermanos, este pecado tan famoso de Génesis, que muchas veces se le conoce como el pecado original, porque lo has escuchado, ¿verdad? El pecado original, ni siquiera tienen ni idea. Pero bueno, este pecado, hermanos, no consistió solamente en extender la mano y tomar el fruto del árbol prohibido. Tomar el fruto fue solo el resultado del hecho de dejar a Dios y de seguir a Satanás. Ese fue el pecado, hermanos. No es la acción de tomar el fruto, sino que al hacer esa acción dejó a Dios para seguir a Satanás. Y es, hermanos míos, lo que hacemos cada vez que pecamos. Dejamos a Dios porque nos separamos de Dios y nos acercamos más al diablo. Y seguimos al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene la bandeja de frutas, recuérdense, donde él nos las pone todos los días, hermanos, todos los días. ¿Cuál quieres? Y tú, pues como ves que es algo delicioso, vas y tomas, ¿verdad? Y ahí está la consecuencia. Ese es el pecado de Adán, hermanos. Dejó a Dios por seguir a Satanás. Ese es el pecado. Y eso es lo que condena. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Evangelio de Juan 15, versículo 5. Ahora, hermanos, pues aquí el hombre perdió su relación con Dios y por eso llegó a ser pecaminoso. Perdón, del pecado de Adán recibimos por herencia la corrupción de la naturaleza humana. Por esa herencia tenemos mortalidad, y por esa herencia viene la separación de Dios de nuestras vidas, y esta condición se ha transmitido de generación en generación y conduce a cada persona al pecado propio. Hermanos, el pecado está en nuestro ADN, por eso no podemos dejar de pecar. Ahora, ¿dónde encontramos esta verdad? Esta evidencia, Salmos 51:5. Busquemos el libro de los Salmos, hermanos, y busquemos el 51 y veamos esta gran verdad.
Salmo 51, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este pasaje, hermanos, no está señalando que eres producto de un adulterio o de una fornicación o algo por el estilo. No, hermanos. Se refiere a que nosotros hemos sido formados porque en nuestro ADN que heredamos de nuestros padres viene el pecado, que estos a su vez heredaron de sus padres, o sea, tus abuelos, y que estos a la vez heredaron de sus padres, y así sucesivamente hasta llegar a Adán, que fue nuestro primer padre. Y por eso, hermanos, en nuestro ADN todos tenemos pecado. La naturaleza del ser humano es ser pecador. Todo ser humano es pecador por naturaleza, por herencia. Imposible que dejemos de pecar. Y entonces, pastor, ¿qué hace? ¿Qué pasa aquí? Precisamente, hermanos, para eso vino el Señor Jesús, para terminar con el pecado. Solamente, hermanos, la sangre de Cristo tiene el poder de redimirme de mis pecados, porque yo jamás voy a poder hacer algo por mi cuenta para que Dios me perdone de mis pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy peco y mañana también, pero según yo hoy pequé y me arrepentí, pero mañana vuelvo a cometer el mismo pecado. ¿No es así? Y no es una lucha constante, hermanos, de ¿por qué sigo cayendo en pecado? Hermano, porque eres pecador. Tu naturaleza es ser pecador. Y por eso, hermanos, tenemos que conformarnos a la imagen de un varón perfecto, santo y puro, llamado Jesús, todos los días de nuestra vida, porque todos los días luchamos contra el pecado. Y el pecado, hermanos, como dice la carta de los Hebreos, nos asedia todos los días a todas horas. Y si no logramos vencer ese pecado por la sangre de Cristo, por supuesto, la paga del pecado es muerte. Y esta palabra de muerte no solamente, hermanos, se traduce como morir físicamente, sino que muerte, hermanos, en la Biblia significa separados de Dios. Cuando una persona muere sin Cristo, queda separado de Dios por toda la eternidad. Por eso es importante que en este día, hermanos, entiendas la gravedad del pecado. No minimices jamás un pecado en tu vida, porque para Dios el pecado, hermano, es pecado. Pero nuestra conveniencia personal, ¿verdad? Siempre es, ay, pastor, pues es que no es para tanto, pues ya les puse ahí 4 cosas, hermanos, que la Biblia dice que es pecado. Fíjense, hermanos, tan solo dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está pecando. Ahora, pues tienes que saber qué es hacer lo bueno, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no hay bueno ni a uno solo. Entonces, pastor, ahí, bueno, es que precisamente tienes que empaparte de las Escrituras. ¿Cómo vas a saber, hermano, lo que es pecado? ¿Cómo vas a saber, hermano, según Juan 3:4, que quebrantar la ley de Dios es pecado si ni siquiera te sabes los 10 mandamientos? Y a veces es hasta risible, ¿verdad? Pero, hermanos, es la realidad de muchos. Hermanos, los 10 mandamientos no es que te tengas que aprender toda la constitución política, porque eso sí está complicadísimo, ¿verdad? Pero, sin embargo, los que son abogados, eso sí se la tienen que saber. ¿Sí o no? Hermanos, nosotros, el Señor nos ha dejado 10. Y déjame te digo una cosa, hermanos, algo que tienes que saber esta mañana. Es imposible que podamos cumplir los 10 mandamientos. Pero el Señor Jesús vino a facilitarlo todo. Él vino, hermanos, a resumir la Biblia en 2 mandamientos. Y de esa manera se cumple la ley. Y es importante, hermanos, porque precisamente el pecado es infracción de esta ley. El Señor es tan bueno
que resume, hermanos, toda la Biblia en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando cumplas con estos 2 mandamientos, hermano, cumples toda la Biblia. Y si violas uno solo de ellos, hermanos, violas toda la Biblia. Y es una afrenta contra Dios. Y por eso, hermanos, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte, hermanos, les digo, no solo se traduce en morir físicamente, sino separado de Dios. Y dime, hermano, separado de Dios, ¿qué puedes esperar de este mundo? Más pecado, más maldad, más tragedias. ¿No está así el mundo? Lleno de guerras, de tragedias. Hermanos, hoy en día es terrible lo que está sucediendo. Los invité a una campaña de orar por nuestro país durante 15 días. Amén. ¿Y por qué inició esta campaña? Hermanos, prácticamente más de la mitad del país ya quitaron la pena del aborto como algo ilegal. ¿Y qué dice la Biblia? No matarás. ¿Qué está haciendo el hombre, hermanos? Quebrantando la ley de Dios. Le está quitando lo legal, le está quitando, lo ilegal a lo legal. Y ese es un problema muy serio. Porque, hermanos, cuando vengan esos problemas y cuando la ley, hermanos, constituya que el asesinato, perdonen, hermanos, el aborto es un asesinato. Si no te gusta oírlo, lo siento mucho, pero así lo dice la Biblia. El aborto es un asesinato. Y ese producto, como le llaman hoy en día, no es tuyo, es de Dios. Así que no digas yo puedo hacer con mi cuerpo. Con tu cuerpo, hermano, haz lo que quieras, pero ese cuerpo no es tuyo. Tiene una personalidad propia y te lo dio porque el Señor te lo encargó. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Y el Señor, hermanos, dice que a estas personas, al violar la ley, la ira de Dios va a estar sobre ellos. Y si un país, hermanos, legaliza el asesinato, pues la ira de Dios va a estar sobre todo el país. Digo, por si tú crees que esto a ti no te afecta, porque pues al final de cuentas, esa mujer, esa señora, es su vida, sí, hermano, pues es su vida y llevará sus consecuencias, pero afectará a todo el país. Y por eso cuando votemos tenemos que ser muy, muy precavidos de por quién votamos. Y eso tenemos que aprenderlo, hermanos. Tenemos que ser pro vida, porque la Biblia así nos manda hacerlo. No votar por personas, por partidos que están a favor del aborto. Es un asesinato. La Biblia, al contrario, dice orar por los que están en eminencia, por nuestros gobernadores. Y eso es lo que se llevó a cabo durante 15 días, hermanos. Tenemos que seguir orando por eso. Ahora, pues volviendo, hermanos, definición del pecado. La definición del pecado más clara que encontramos en la Biblia, pues precisamente está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado, hermanos, es infracción de la ley. En otras palabras, pecar es incumplir la ley. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa infringir? ¿Qué significa infracción? La mayoría de nosotros, hermanos, pues casi la mayoría, hemos tenido la mala experiencia de cometer una infracción de tránsito, ¿verdad? Y hay que pagar una multa. Amén. Y eso es normal. Pero con ese pensamiento, hermanos, vamos a entender lo que es infracción. Si tú te paras en doble fila, está prohibido, ¿cierto? Lo cual amerita una infracción, lo cual por consecuencia trae una multa. ¿Así es o no es así? Bueno, pues en la Biblia es lo mismo. Si nosotros cometemos una infracción a la ley de Dios, el Señor trae una consecuencia a nuestra vida. Pero ha dejado una provisión para ello. Porque como no podemos dejar de infringir la ley, pues puso a alguien que sí puede cumplir con ello, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor. Es el único que puede, hermanos. Pero vean, los conceptos de infracción y pecado son mencionados muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, hermanos, no lo busquen, solo apúntenlo. Segunda de Crónicas 24 al 20, dice así:
Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. La palabra infracción o quebrantar en el Antiguo Testamento está escrito originalmente en hebreo y nos permite entender lo que es el pecado. Y pues vemos, hermanos, que precisamente la definición del pecado es una palabra hebrea traducido como quebrantar. Y en este pasaje la palabra es abar, que significa pasar por alto. Cuando tú te estacionas en doble fila, hermano, ¿qué estás haciendo? Pasas por alto la indicación, ¿sí o no? Cuando te estacionas en un lugar prohibido que es para discapacitados, ¿qué estás haciendo? Estás pasando por alto la indicación. Así que, pues, ahí está el concepto cuando nosotros mismos en algo tan básico como lo que son las reglas de tránsito, las violamos, pues tenemos una consecuencia, ¿cierto? Así que vean aquí. También, hermanos, esta palabra significa rechazar. Y es donde está lo más peligroso del asunto. Cuando un domingo, hermanos, se te dice: hermanos, la Biblia nos llama a la santidad, y tú inmediatamente ya estás pues frunciendo el ceño o diciendo: pues es que qué aburrido ser cristiano. ¿Qué estás haciendo? Rechazando a Dios. Y mientras tú sigas rechazando a Dios, pues Dios te va a abandonar, porque no estás en alineación con sus mandamientos. Ahora, la palabra infracción, utilizada en otras escrituras del Antiguo Testamento, viene del hebreo pesha, como ustedes pueden ver aquí, que significa, hermanos, rebelión o sublevación. Cada que pecamos, hermanos, también nos rebelamos ante Dios y también tratamos de sublevarnos. Siempre, hermanos, siempre tengamos esto en mente. Y la sublevación, hermanos, siempre se traduce en pecado. Otro pasaje, hermanos, que aclara el significado de este concepto, pues es el Salmo 32, versículo 1. Una escritura muy inspiradora, donde leemos lo siguiente, Salmos 32, 1, que dice lo siguiente: bienaventurado el hombre a quien Jehová, vean, hermanos, no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra aquí usada, hermanos, traducida es como iniquidad o pecado, es shatá, así como lo estás viendo ahí en la pantalla, que quiere decir transgresión. Y esto significa que cuando nuestros pecados o transgresiones son perdonados por Dios, ya no somos culpables, sino que la Biblia nos llama bienaventurados. ¿No sientes así, hermano, cuando tienes una multa encima y por alguna razón te la condonan? ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes feliz? Amén. Ya se delató el hermano. No te creas, hermano, no es cierto. Pero vean, hermanos, es una verdad, ¿sí o no? Cuando tienes una deuda tan grande con alguien a quien le debes dinero y llega y te dice: ¿sabes qué? Ya estamos a mano. ¿No sientes un alivio? ¿No sientes una sensación de felicidad porque ya no tienes eso en tu contra? Bueno, hermanos, pues así dice la Biblia. Cuando nosotros, hermanos, confesamos nuestro pecado y en el nombre de Cristo somos perdonados, la Biblia nos dice que somos bienaventurados. O sea, no somos culpables delante de Dios. Nos libra de ese gran peso y de esa gran culpa. Y aparte, hermanos, nos evita la consecuencia del pecado, que es la muerte o separación de Dios. Y eso nos hace bienaventurados. La palabra bienaventurado significa inmensamente felices. Bienaventurados, hermanos. Y ya les tiene que venir a la mente el sermón del monte, ¿verdad? Donde el Señor Jesús, cada que abre su boca, dice: bienaventurados, bienaventurados y bienaventurados. Y da 9 bienaventuranzas. Gracias a Dios ya tuvimos la oportunidad de compartir las 9. Pero vean, hermanos, qué importancia es entender
lo que es el pecado y lo que significa la palabra pecado en todas sus facetas. Ahora, el Nuevo Testamento, hermanos, pues no se queda atrás, ¿verdad? Precisamente en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pecado es infracción de la ley. Y la palabra infracción aquí utilizada, hermanos, viene del griego anomia, así como lo estás leyendo. Y que la palabra, hermanos, que se traduce es anarquía. Y todos, hermanos, yo creo que entendemos la gravedad de vivir bajo anarquía, ¿sí o no? Y muchas veces, hermanos, la anarquía está en casa, con los hijos. Hoy en día, hermanos, esta palabra de anarquía está tan latente en los hogares que se le minimiza decirle al hijo, bueno, es la edad, ya se le pasará. O es que está en la edad de la pubertad queriendo justificar al chamaco. Pues no, hermanos, la Biblia dice que está en anarquía porque no obedece a sus padres. Así que si un hijo, hermanos, no obedece a sus padres, pues está en rebelión, está en anarquía. ¿Por qué minimizarlo? ¿No te das cuenta que al minimizarlo le haces más daño? Y ahí están las consecuencias. ¿Dónde andan los chamacos hoy en día? Muchos, hermanos, ya están perdidos en el mundo. Muchos ya están sometidos al poder de las drogas. Las jovencitas ya han tenido una vida sexual tan activa que ninguna mujer de 20 años de casada. Increíble y tristísimo. ¿Y cuál es nuestra justificación? Pues es la edad. Es la edad. Tiene que vivir para aprender. Además, pues la Biblia dice que pues Dios ama al pecador. Digan qué cosas tan absurdas. Cómo justificamos y minimizamos los pecados. Y siempre estamos creyendo, hermanos, que los pecados, obviamente, hermanos, hay pecados más graves que otros, pero delante de Dios, pecado es pecado. Y cuando hablamos de pecados, decimos, pues como yo no robo, como yo no secuestro, como yo no asesino, como yo no trafico, pues entonces mis pecados. Viva la vida, ¿no? No, hermanos. La Biblia dice acerca de la ley de Dios que infringir toda la ley te hace culpable y trae una consecuencia muy grave a tu vida. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados, enseñados, adoctrinados conforme a la voluntad de Dios, para este conocimiento que estás adquiriendo hoy lo puedas llevar a la familia que rechaza a Dios, porque ellos son los que están más en peligro. Si tú dices amar a los tuyos, hermano, tienes que enseñarles la verdad y decirles, sí, así es papá, así es mamá, así es tío, así es abuelito, me lavaron el cerebro hoy en la iglesia. Me lavaron de toda la pudredumbre y el cochambre que yo tenía acerca del conocimiento del pecado, y hoy estoy limpio gracias a Cristo. Y hoy quiero que tú estés así. Hoy estoy preparado para hablar del pecado en todas sus facetas. Y así, hermanos, llevar la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, nos hacen preguntas. A ver, tú que eres cristiano, tú que te la pasas en la Biblia, tú que te la pasas como eres un gran fanático ahí en la iglesia cada domingo, wow. A ver, dime qué es pecado. ¿Qué le vas a decir? Si solo te sabes Romanos 3:23. Tienes que saber más, hermano, de acerca del pecado. Toda la Biblia, desde Génesis, si te das cuenta, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del pecado. Pero también habla, hermanos, de la victoria ante el pecado. Y eso, hermanos, es lo que nos corresponde. Aquí, hermanos, pues también la palabra traducida como pecado es amartia, que significa literalmente equivocación, errar en el blanco. El apóstol Juan define el pecado como una infracción, como una desobediencia a la ley. O sea, que el Antiguo y el Nuevo Testamento definen pecado como una ofensa
como una rebelión o una equivocación. Pero todo esto junto constituye, hermanos, una violación de la ley. ¿Pero cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley define el pecado? ¿La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? ¿Esa es la ley, hermanos, que define el pecado? No. Por supuesto que no. Porque si estamos viendo, hermanos, la ley se modifica a conveniencia de unas personas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y primeramente, hermanos, están preparando a nuestra juventud, enseñándoles que el matrimonio igualitario no tiene nada de malo. Cuando el Señor ha dicho desde el principio, varón y hembra los creó, no hay terceros géneros, porque eso viola la ley de Dios y va en contra de la ley de Dios. Y quien lo hace está transgrediendo la ley de Dios. Y vean, hermanos, ya está probado. Y a nuestros jóvenes, que son los que corren peligro, son los que le están inundando a través de canciones, de artistas, redes sociales. No estoy diciendo que sean satánicos, hermanos. Y películas, series, donde esto se ve normal. Incluso, hermanos, hasta los más pequeños, como los niños, hay caricaturas donde ya se les está adiestrando para que acepten el matrimonio igualitario como algo normal. Como que tú puedes decidir tu sexo. Como que a ti nadie te puede obligar a pensar que eres hombre o mujer, ni tus padres ahora. Y lo peor del caso, hermanos, es que estas leyes ya las están llevando a la Secretaría de Educación Pública. Y las escuelas están contaminándose con todo eso. Y es por eso, hermanos, que existe escuela dominical, para contrarrestar un poco. 168 horas, hermanos. Tus hijos son bombardeados durante toda la semana con estos pensamientos. Y tú te quejas porque tienes que traer a tus hijos 1 hora a la semana. ¿Qué es 1 hora contra 168 horas? ¿Te das cuenta que tienes mucho trabajo que hacer en casa? Pero tú mismo les provees las cosas. Les compras el videojuego más violento para que él crezca creyendo que la violencia, pues, es algo de diversión. Y hoy en día, hermanos, muchos jovencitos aspiran a ser sicarios porque creen que es un juego. Triste, hermanos, tristísimo tener esos pensamientos. Y es algo de lo que tenemos que, por eso es la importancia del pecado, la seriedad del pecado. Quien no tiene sus problemas, bienaventurados, porque no tiene dolores de cabeza en casa, ¿verdad? Está confiado de que sus hijos están en la presencia de Dios. Pero si no es el caso, hermanos, tenemos que trabajar y no tratar de justificarnos. Ahora, ¿cuál ley define el pecado? ¿Acaso Juan se refiere a una ley específica? ¿Acaso las Escrituras hablan de cualquier tipo de ley, tradición o institución civil? Absolutamente no. El pecado no se define por las leyes humanas, hermanos, sino por la ley de Dios. Por lo tanto, según lo que leemos en 1 Juan 3:4, el pecado, hermanos, es la infracción de la ley de Dios. La palabra pecado puede referirse al hecho de estar separado y apartado de Dios constantemente y rechazar sus leyes en general, ya sea por ignorancia, por incredulidad o por actos de desobediencia específicos de una manera deliberada. Pero en ambos casos, hermanos, las consecuencias del pecado son igualmente devastadoras y desagradables. Porque la mayoría, hermanos, la gran mayoría conocemos los 10 mandamientos. Amén. Y si no, hermanos, pues están en la Biblia. Hay que buscarlo. Dios, hermanos, entregó sus leyes. Y los entregó, hermanos, a la humanidad para enseñarnos a vivir en armonía con Él y con los demás. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. La única manera de tener vida y vida en abundancia tiene que ver, hermanos, con cumplir y obedecer la ley de Dios. Los mandamientos de Dios, hermanos, son una bendición.
Pero cuando vamos a los 10 mandamientos, la única palabra que resuena en nuestra mente y la rechazamos es esa palabrita que empieza cada mandamiento donde dice no, no, no y no. ¿Sí o no? Para Dios todo es no. Bueno, hermanos, pues es que lo hace para tu provecho. Dime, hermanos, si tú llegaras a matar a alguien, ¿cuál es la consecuencia? Pues la cárcel, ¿no? Pues eso te quiere evitar el Señor. Si te está diciendo no fornicarás, ¿qué te está queriendo el Señor evitar? Un embarazo no deseado, una carrera truncada, una enfermedad venérea, el SIDA. Hermanos, o sea, entiéndelo. Es para tu propio bien, no es para quitarle lo aburrido a la vida. Es porque quiere darte vida y vida en abundancia. Dime, hermano, una persona con SIDA, muy rica, con mucho dinero, ¿tiene vida en abundancia? Por supuesto que no. Pues es la vida que no quiere Jesús, hermanos, para nosotros. Él vino a darnos otro tipo de vida, una vida bienaventurada. Y tenemos que esforzarnos en ello, y por eso está la ley. El Señor ha dejado los 10 mandamientos como una provisión para que la humanidad viva en armonía, y tienen el propósito, hermanos, de guiarnos hacia una vida plena y abundante. Dios desea, hermanos, que todo ser humano tenga una vida de prosperidad, de paz y felicidad. ¿Y por qué no está? Porque rechazan la ley de Dios, violan la ley de Dios constantemente. Y ahí están las consecuencias. Porque el Señor te dice no adulterarás. ¿Qué viene a consecuencia? Divorcios, dolor, llanto. Los hijos crecen en un matrimonio disfuncional, etcétera, etcétera. No le quiero recordar a nadie esas tragedias, pero es de todos sabidos. Eso es lo que quiere el Señor, evitarnos. Por eso es necesario que entiendas la seriedad del pecado. ¿Acaso Cristo abolió la ley de Dios o anuló los mandamientos? Mateo 5:17, el Señor Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y cumplir es lo contrario de abrogar. La palabra abrogar significa suspender o dejar sin vigor una ley mediante una disposición legal. Y Jesús no vino a eso, hermano. Aunque Jesús vino a simplificar la vida del ser humano, Él vino, hermanos, a resumir todo el peso de la ley del Antiguo Testamento. A través de los sacrificios, ritos y ceremonias para la purificación de los pecados, Jesús vino a simplificarla en sí mismo. Anteriormente, hermanos, todos los pecadores tenían que llevar diferentes sacrificios, animales, llevarlos con Aarón, el sumo sacerdote, y hacer un montón de rituales. Díganme, hermanos, en la actualidad, ¿quién lo puede hacer? Por eso vino un cordero que quita los pecados del mundo. Y en él, hermanos, se consumió el sacrificio perfecto para que nosotros no tuviéramos todo el peso de la ley. Y por eso él vino, a ver, espérense tantito, no crean que he venido para abrogar la ley. La ley se va a seguir cumpliendo, o sea, los 10 mandamientos. Mas, sin embargo, yo la vengo a resumir en 2. ¿Y cuál es? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y para poderlo lograr, tenemos que conocer lo que atenta a esos 2 mandamientos, el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios y nos tiene en conflicto con las demás personas. Por eso tenemos que aprender correctamente la doctrina acerca del pecado. Es importante, hermanos. De hecho, Jesucristo amplió el significado de la ley cuando un hombre le preguntó precisamente cuál era el gran mandamiento de la ley, y lo sintetizó en los 2 mandamientos que ya les dije. Ahora, pues Pedro, hermanos, también nos enseña algo, Pablo nos enseña algo al respecto. Romanos 7, versículo 7, acompáñenme por favor, hermanos. Carta a los Romanos, capítulo 7, 7:7, que dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pues yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia
si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo vas a conocer tú la ley de Dios, hermanos, si no conoces la ley de Dios? Pablo, hermanos, aquí en el contexto, fíjense, hermanos, Pablo, él pensaba que la codicia no era pecado. Él pensaba que la codicia era una virtud para alcanzar perfección en todo lo que haces. Lo que hoy, hermanos, se conoce como ambición. Amén. Pablo creía que era algo bueno, que era una virtud, pero cuando le llegó la ley de Dios, supo que la codicia, hermanos, es pecado. Y se hizo transgresión, transgredor de la ley de Dios. Y es a veces, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender. Ir a la Biblia para saber exactamente qué es lo que es pecado y no lo que nosotros creemos que sí o que no es pecado. Porque ahí, hermanos, es donde entra nuestra conveniencia, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es hacer lo bueno? Cruzar a un señor de la tercera edad en la esquina, darle dinero a un pobre, a un indigente. No, hermanos, es parte de, pero no es a lo que se refiere a la Biblia. Hacer lo bueno, hermanos, es leer este libro llamado la Biblia, hacer oración, venir a la iglesia a congregar, asistir a los toques de trompeta cuando la iglesia así los determina, cuando haya reunión de jóvenes, reunión de niños, reunión de mujeres, reunión de varones. Y si no haces eso bueno, ¿qué dice la Biblia que estás haciendo? Pecando. Estás violando la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque no estás amando al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. O sea, hermanos, con todo tu ser. Y como no quieres pasar más tiempo con tus hermanos, pues no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y por violar estos dos mandamientos, hermanos, estás violando toda la ley de Dios. Para que pienses para la próxima, hermano, cuando se toque la trompeta, ay, pues por un día que no vaya, ¿qué va a pasar? Pues nada, hermano, solamente estás violando la ley de Dios. Y ahí están las consecuencias. Estás rechazando a Dios. ¿Qué más consecuencia que es? Es que, pastor, yo tengo trabajo, hermano, por supuesto que lo entendemos. Es que, pastor, es que el domingo es el único día que tengo para descansar. Sí, hermano. Por eso la Biblia dice que el domingo es el día del Señor, en donde tienes que venir a descansar tu alma. Aquí venimos, hermanos, a descansar nuestros problemas, que no podemos descansar en la humana. Cristo, hermanos, no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Y estos dos mandamientos, hermanos, son el resumen de los 10. Y puesto que estos pueden dividirse en dos partes, quiero que entiendas. Los primeros 4 mandamientos nos instruyen sobre cómo amar a nuestro Dios y a nuestro Creador. Y los otros 6 restantes es sobre la manera correcta de relacionarnos unos con otros como humanidad. Quebrantar cualquiera de esos dos es infracción a la ley dada por Dios. Y quebrantar cualquiera de ellos, hermanos, es pecar. Así que, hermanos, pecar es algo grave. Ahora, hay bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Y desde el principio Dios estableció que la obediencia conlleva bendición y la desobediencia lleva castigo. El pecado, hermanos, es una ofensa contra Dios mismo. Dios ha diseñado la vida humana para que sea realmente exitosa solo cuando se rige por sus mandamientos. Viólalos y jamás verás el éxito en tu vida. Podrás tener éxito momentáneo en las finanzas, pero no en todas las demás áreas, ¿verdad? Podrás tener éxito en el amor, pero no en las finanzas.
Podrás tener éxito en cualquier otra cosa, pero si tu éxito no está basado en obediencia a Dios, hermano, ¿cuánto te va a durar? Y es aquí donde viene el engaño de Satanás. No moriréis, no obedezcan, no van a morir, no pasa nada. Un día que faltes, no pasa nada. Y resulta que ese día se predicó acerca de la solución a tu problema. Y te la perdiste porque Satanás te dijo que no vinieras. Pastor, no fue Satanás, fue mi esposo. ¿Quién crees que le dijo a él? ¿Quién crees que le dio el fruto a Adán? Sino su propia esposa. Del que menos pueden sospechar, hermanos, puede venir la incitación a pecar. Increíble, pero así es. Así que tenemos que estar muy atentos. Así que, hermanos, así lo diseñó el Señor. Llegará un momento, hermanos, cuando Cristo interrumpirá la historia humana y regresará a tierra para establecer su gobierno y terminar con la conclusión moral de esta sociedad. Entonces, en ese tiempo todos comprenderán la ley de Dios y se regirán por ella, quieran o no. Sabrán lo que realmente es el pecado y conocerán las consecuencias de quebrantar los mandamientos. Toda la humanidad dejará de pecar y finalmente podrán disfrutar de un gobierno perfecto y honesto donde reinarán la justicia y la paz y el gozo. Y eso, hermanos, pues por supuesto no lo vivimos. ¿Por qué? Porque Cristo aún no ha llegado. Vino el reino de Dios, hermanos, a través de la iglesia. Y la iglesia es el único lugar donde se puede aspirar a vivir de esa manera. Ahora, el Señor dice, hermanos, para terminar, que pecar o desobedecer los mandamientos de Dios traen consecuencias para todos, sean o no salvos. Pero como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, y ya que todos hemos pecado, todos merecemos la pena de muerte, según Romanos 6:23. Sin embargo, Dios en su misericordia ha pagado nuestra deuda con el sacrificio de su propio Hijo. Y cuando leemos en Pedro que Jesucristo murió por nuestros pecados, nos dice así: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a esto, hermanos, tenemos la oportunidad de recibir el regalo de la vida eterna de parte de Dios a través del sacrificio de Cristo, si creemos en Él. Y creer en Él, hermanos, implica tener un entendimiento de que el pecado es infracción de la ley. Y este pecado es una ofensa contra Dios que merece la pena de muerte. Pero Él mismo nos muestra un camino de salvación a través del sacrificio de Jesús. Hermanos, todos podemos llegar a tener una vida llena de paz y estabilidad, tan solo si obedecemos los mandamientos. Salmo 19:11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos. La ley, el testimonio, los estatutos y mandamientos y juicios. En guardarlos hay grande galardón para los que así lo hacen. Proverbios 3 dice: tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, dice el Señor. Y esas son promesas, hermanos, que se cumplen para todos los que se esfuerzan en obedecer la ley de Dios a través de Jesús. La única manera, hermanos, que podemos evitar pecar es estar en Cristo Jesús. Cuando no estamos en Cristo Jesús, nuestra vida, hermanos, es una evidencia del pecado. Porque pecamos y pecamos y pecamos y pecamos y no dejamos de pecar. Eso no es estar en Cristo. Así que pues tenemos que aprender, hermanos, la seriedad del pecado. Ahora, tan solo esto, hermanos, que acabamos de ver, es la definición de pecado según las Escrituras. Y conocimos la ley de Dios. Y también, hermanos, conocimos que el pecado de Adán
tiene consecuencias. Pero aún, hermanos, no conocemos nuestros pecados. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber las consecuencias de mis pecados en particular? Bueno, hermanos, pues para eso tenemos que venir el próximo domingo para aprender esos pecados que no puedo dejar de cometer, aunque hoy ya lo sé. ¿Cómo los puedo hacer? Pues el próximo domingo, hermanos, vas a aprender más sobre la ley de Dios y sobre cómo vencer el pecado. Así que agenda tu cita con el Señor, porque el Señor te va a mostrar a través de su palabra, de su amor y misericordia, cómo eliminar